Pero Matthew confía en que conoce bien la zona y que ha venido bien preparado. Unos 20 litros de agua, neumáticos de repuesto, comida, carpa y todo eso. Creo que me llevé casi todo lo que necesitaba. Matthew y Shannon conducen durante más de 2 horas, adentrándose cada vez más en el desierto, pero no hay señales de la laguna. Prácticamente era una pista de arbustos. No era un terreno definido, solo un par de huellas de ruedas que atraviesan la maleza. Su 4x4 es un vehículo resistente, pero Matthew conduce en terrenos cada vez más difíciles. Debe ser una broma. Quédate aquí. ¿Qué pasó, papi? Un neumático, nada grave. Matthew ha venido bien preparado y tiene 3 neumáticos de repuesto. No estaba de humor para cambiarme de ropa a esa hora del día. Estaba empapado de sudor. Listo. Me hizo sudar. Es todo. ¿Estás bien? Qué bueno. Vamos. Papi, ¿Sí? ¿estaremos bien? Iremos a casa. ¡Diablos! Debe ser broma. ¡Maldición! Estaba bastante molesto por la idea de otra pinchadura, la tercera en un día. Matthew sabe que el 4x4 es su única salida, pero sin más repuestos, otra pinchadura podría ser mortal. Con cientos de kilómetros de desierto abrasador, no hay forma de que puedan salir vivos de aquí. ¿Estás bien? Sí. Bien. Muy bien. Bien, vamos. ¿Estamos perdidos? Shannon dijo, ¿estamos perdidos? Y dije, creo que sí. Por supuesto que le estaba mintiendo. Matthew acelera, con la esperanza de encontrar una pista que los lleve a un lugar seguro. Pero justo cuando cree que está avanzando, el 4x4 se detiene de repente. Debe ser una broma. ¿Qué pasó? No puede ser. No. Me frotaba la cabeza y pensaba, ¿qué está pasando? ¿Por qué yo? ¿Por qué tanta mala suerte? Baja, cariño. No vamos a ningún lado. Estamos atascados sin huella y sin neumáticos de repuesto. Debía llevar a Shannon de vuelta esa noche, pero no íbamos a volver. Era imposible. Al caer la noche, Matthew y Shannon no tienen más remedio que acampar. Si hubiera sido solo yo, no habría importado, pero tenía a Shannon conmigo. Era mi principal preocupación. Siempre lo es cuando está conmigo. Sin señal en el desierto, no puede llamar a su exesposa. Si hubiera podido llamar a casa, lo habría hecho. Pero no había señal de ningún tipo.
En ese momento, pensaba que había tomado la decisión equivocada al no dar la vuelta y volver. Estaremos bien. Sigamos. Me sentía el mayor idiota del mundo. Día 3. La mañana llega con esperanzas. El frío de la noche endureció el terreno lo suficiente como para liberar el 4x4. Lo hicimos. Bien hecho. Ya está. Nos sentimos muy bien. Fue fantástico. No estábamos preocupados en absoluto. Estaba muy contento de volver a andar. Nos vamos a casa. Sí. Pero apenas avanzan, el desastre vuelve a ocurrir. ¡Carajo! Espera aquí. De acuerdo. Otra pinchadura. Estaba de muy mal humor. Vaya que lo estaba. No tenía más repuestos y estábamos en problemas. Problemas serios. ¿Qué pasa, papá? Todo bien, cariño. Tengo un plan. Matthew sabe que conducir con una sola rueda pinchada en la parte trasera ejercerá una enorme presión sobre el eje del automóvil. Así que hace lo que tiene que hacer para que siga funcionando. Desinfla uno de sus neumáticos en buen estado. También trata de ocultarle a Shannon la gravedad del problema. ¿Estás bien, papi? Son cosas que pasan. Estoy bien. Tenía los neumáticos delanteros bajos y los de atrás pinchados. Bien. Nos vamos. Sube. Van muy lento, a solo 8 kilómetros por hora, perdidos en el vasto desierto ardiente. Iba en un vehículo todoterreno. Enderecé el volante y seguí adelante. Estaremos bien. Claro. Pero conducir el coche con 2 neumáticos pinchados, con ese calor, estaba ejerciendo una enorme presión sobre el motor. Iba con tracción total, lo que aumenta las revoluciones del motor, y como me concentraba en lo que hacía, no miraba la temperatura del radiador y se hirvió. Matthew se enfrenta ahora a un enorme dilema. Su coche es el único medio de escape, pero no se puede ir muy lejos sin agua. Pusimos agua en el radiador para que no se queme el motor. Solo le quedan 20 litros y en el intenso calor del campo, el agua es la clave para la supervivencia. Es un riesgo enorme, pero Matthew está decidido a sacar a Shannon del desierto y llevarla a casa a salvo. Puse 10 litros de agua en el radiador y guardé 10 litros para beber. Matthew sigue luchando, pero la tensión en el motor es enorme
y pronto necesitará aún más de su escaso suministro de agua. El coche parecía sobrecalentarse todo el tiempo, pero nunca sospeché de que fuera importante. Estoy segura de que por dentro papá también estaba muy asustado, pero no lo demostró. Antes del mediodía, la temperatura del desierto alcanza los 46 grados. Ya sea que se tratara de una falla eléctrica o de hierba seca que se metió por el sistema de escape, noté que salía humo por debajo de la capota. ¡Sal del auto! ¡Ahora! ¡Corre rápido! Solo tiene unos segundos para sacar sus posesiones, ¡Quédate atrás, hija! antes de que el coche explote en llamas. Ya pasó. Estamos bien. Todo está bien. Nada pueden hacer mientras ven cómo se quema el coche. Su única forma de escapar quedó destruida. Nos quedamos ahí sentados viendo cómo ardía. Y yo la abrazaba, intentando asegurarle que estaríamos bien. Estaba asustada. Estaba muy asustada. Lo que empezó como un inocente viaje de pesca se ha convertido en un desastre. Desapareció la única forma que tenía Matthew para sacar a su hija del desierto. Se veía muy preocupado y me daba la sensación de que no estaba feliz como siempre. Así que me di cuenta de que algo andaba mal. ¿Qué pasa, papi? Le dije que estábamos perdidos. Un gran momento. Le dije que haría todo lo que pudiera para sacarnos de ese lío. Te llevaré a casa. Lo prometo. No podía llorar o quejarme. Debía ser fuerte y valiente. No había mucho más que pudiera hacer. Han pasado 2 días desde que el auto se incendió y Matthew está decidido a poner a Shannon a salvo. Pero atrapado en la infinita extensión del desierto, la situación se vuelve más sombría con cada hora que pasa. Luego, Matthew ve algo en el horizonte. Es una antigua antena de radio, un posible salvavidas. Pensé que tal vez podría subirme a lo alto y conseguir alguna señal de teléfono móvil. Sabe que hay más posibilidades de que los rescaten si se quedan en el mismo lugar. La regla de oro del desierto es no salir del vehículo. Si alguien está en la zona y puede encontrarte, llegará a ese vehículo. Pero también sabe que ahora están muy lejos del lugar de pesca original. Podrían tardar días en encontrarlos. La regla de oro se descarta cuando crees que no hay ninguna posibilidad de que te encuentren donde estás. Cariño, vamos a seguir. Con la poca agua que quedaba,
Matthew no se quedaría sentado, con el riesgo de ver morir a su hija. Tenía que pensar en cómo sacarnos de allí. Aquí está el agua. Parecía lo correcto ir a esa colina. Dame la mano. Pero las distancias en el desierto son engañosas y están muy deshidratados por el calor de 46 grados. Es una decisión que podría matarlos. La colina no parecía tan lejana, pero como hacía tanto calor, tuvimos que parar muchas veces. ¿Estás bien? Veamos. Vamos. Cuanto más nos acercábamos, parecía alejarse más y más, como si nunca fuéramos a llegar. Sudaba mucho y además tenía que tranquilizar a Shannon. Era agotador. Matthew y Shannon tardaron 4 horas insoportables en llegar a la torre. Es una estructura antigua y destartalada, pero es su única esperanza de alcanzar la altura suficiente para recibir una señal y pedir ayuda. No pensé en los peligros de caerme, romperme el cuello o la pierna. Solo lo hice. Cuidado, papi. Tenía que llegar al punto más alto para ver si podía recibir la señal de mi teléfono móvil. Pero está tan lejos en el desierto que incluso a esta altura no recibe ni la más mínima señal. Así que lo volví a meter en el bolsillo y bajé por el mástil, muy decepcionado. Estaremos bien. Es su quinta noche en el desierto y ahora se enfrentan a otro desafío. La temperatura cae por debajo de 0 y sin su tienda de campaña corren el riesgo de sufrir hipotermia. Esa noche la temperatura bajó. Hacía mucho frío y más frío aún en suelo duro. Para mantener caliente a Shannon, encendía fogatas. Me envolví alrededor de ella para tratar de que el calor de mi cuerpo la abrigara. No podía dormir. Estaba demasiado preocupado por sacarnos de allí. Y aunque Shannon estuviera conmigo, me sentía muy solo. Día 6. Matthew y Shannon llevan casi 3 días viviendo de restos de comida y sorbos de agua. Con la esperanza de que el helicóptero regrese, Matthew decide enviar una señal de humo. Estaba pensando en eso. ¿Por qué no encender un fuego con los arbustos? Seguro que eso llamaría la atención. En el campo árido, la maleza del desierto es como pólvora. El fuego se encendió mucho más rápido de lo que pensaba. De repente, el viento cambia de dirección y el humo negro se extiende sobre ellos. Agáchate. Abajo.
La abracé y acerqué su cabeza hacia mi pecho, porque el humo era muy espeso. Nos ahogaba. El fuego se apagó, pero los vapores del humo los obligan a beber lo que queda de su precioso suministro de agua. También quemó las posesiones que les quedaban. Ahora están completamente expuestos a los estragos del desierto australiano. El calor, las moscas, los mosquitos por la noche, el polvo. No dormimos por 3 días y 3 noches. Estaba harto, en verdad. Me sentía completamente desnudo. Shannon solo podía aguantar un poco más. El calor la había agotado y estaba muy débil. Apenas podía caminar. Hubiera querido tener la energía para poder cargarla, pero no la tenía. Podía dar 2 o 3 pasos nada más y desistí. No podía hacerlo. Debe ser algo muy difícil para cualquier padre o para cualquier persona. Poder entender que no puedes levantar a tu propia hija. No tienes la energía para hacerlo. Y eso es algo bastante difícil de entender. Es muy duro. Han pasado 24 horas desde que Shannon bebió agua. Desesperado, Matthew considera una opción terrible: darle un trago de su propia sangre. Y esa idea surgió al ver documentales en la tele. Sé que hay una tribu africana que hace eso. Cortan una vena de una vaca y beben la sangre. Tenía el cuchillo. Me lo puse en la muñeca e hice un poco de presión. Pero no ocurrió y me di cuenta de que mi cuchillo estaba muy desafilado. ¿Qué haces, papi? Nada, cariño. No pasa nada. En realidad, era el último recurso. Matthew quería que fuera un fin de semana especial junto a su hija amada. Ahora lo sabe. Sin agua ni rescate, puede morir pronto. Lloramos mucho juntos. Aunque no hubo lágrimas, hubo muchos sollozos. Estábamos demasiado secos como para llorar una lágrima. Y de solo pensarlo, me entristece. De hecho, siento que voy a echarme a llorar ahora mismo. Lo siento como si fuera hoy. No puedo ni pensar en que Shannon volviera a vivir eso. Era una situación desesperante, pero Matthew no se rendiría hasta haber hecho todo lo posible para salvar a Shannon. No podía dormir. Tenía que hacer que nos rescataran, y eso es todo lo que sabía. Encendí un tronco, salí a campo abierto y empecé a agitarlo. ¡Hola! Intentaba llamar la atención de quien fuera. ¡Ayuda! ¡Ayuda! No sabía quién era.
pero los faros nos apuntaban directamente a nosotros. ¡Ayuda! ¡Ayúdenos! ¡Ayuda! El auto venía hacia nosotros y luego simplemente se desvió. ¡Por aquí! El conductor del vehículo no lo vio y su oportunidad de ser rescatados desaparece en la noche. La sensación de alegría se esfumó cuando vi esas luces desaparecer en la distancia. Fue el peor momento de mi vida. Sin posibilidad de rescate, Matthew estaba convencido de que no sobrevivirían la noche. Jugamos juntos, reímos juntos, lloramos juntos y ahora moriremos juntos. Shannon ya no hablaba. Estaba muy callada. Le preguntaba si estaba bien y solo movía la cabeza o hacía un ruido, pero no hablaba. Era muy desalentador. Expuesto al abrasador sol del desierto, Matthew necesitaba proteger a su hija moribunda del calor. El calor era extremo. Había subido mucho y estaba más caluroso que en los días anteriores. Y sabía que tenía que poner a Shannon en la sombra. Así que cavé un hoyo en el suelo para meter a Shannon y cubrirle la espalda. Eso la mantendría más fresca que estar sentada a la intemperie. Pero en esta zona remota del desierto, no hay garantía de que vean otro coche durante días, incluso semanas. Matthew sabía que quizás había cavado la tumba de su hija. Eso, hija. No puedo describir lo triste que estaba, porque era yo quien había llevado a mi hija al desierto y había puesto su vida en peligro. Después de 8 días luchando por su vida y la de su hija, Matthew finalmente se da por vencido. Era inútil. No había nadie allí. Nadie podía vernos. De hecho, íbamos a morir de sed, en una muerte lenta y agonizante. ¡Ayuda! ¡Aquí!
Mi padre volvió corriendo. Me despertó y dijo que nos habían encontrado. Increíble. Mírame. Tras 8 días en el desierto, su calvario por fin ha terminado. Sentí que me sacaron un enorme peso de encima. Me sentía fantástico. Recuerdo que el coche se detuvo y esta pequeñita salió. Y yo lloraba y la abrazaba. Y me dijo, sé por qué lloras, mamá, porque te alegraste de verme. ¿Y cómo no hacerlo? Imagen real. Los médicos estiman que cuando encontraron a Shannon, solo le quedaban unas horas de vida.